Bueno, vamos a continuar con el ejercicio que nos había quedado en el otro video. Entonces vamos a mirar nuevamente todos los datos. Tenemos una resistencia de 80 ohmios, una inductancia de 64 henries y una capacitancia de 10 microfaradios. Listo. Todos están conectados en serie a los terminales de una fuente de tensión, los terminales de una fuente de tensión de corriente alterna. Es una tensión sinusoidal, como se está mostrando acá en esta figura. Entonces, la ecuación de régimen permanente para la tensión de fuente de V es igual a, vamos a colocarle en este caso 375 voltios con un coseno de 10.000 más un ángulo de 60 grados. Esto va acá entre paréntesis y ese es el voltaje. Listo. O sea, este corresponde a este voltaje. Listo. Las preguntas que nos hacen es construir el circuito equivalente en el dominio de la frecuencia. Ese es el punto A. Y el punto B es calcular la corriente de régimen permanente mediante el método de fasores. Entonces vamos a calcular el método de fasores. Entonces es necesario convertir todo este circuito en fasores y es recomendable que se maneje en coordenadas polares. Entonces vamos a mirar de qué se trata. Primeramente vamos a mirar que la impedancia, esa impedancia de R es igual a 80 ohmios. La impedancia en la bobina es igual a J WL. Esta es nuestra frecuencia, ¿cierto? Y la impedancia en la capacitancia es igual a menos J sobre WC. Entonces vamos a hablar qué es J. J es es nuestro número complejo, ya que en estos circuitos no se maneja la I para no confundirse con la corriente. En la capacitancia la vamos a denotar como J negativa. Entonces, sustituyendo valores, vamos a tener lo siguiente. Entonces, la impedancia en la resistencia nos queda tal como está, que son 80 ohmios. Acá. La impedancia en la bobina, entonces nos queda como J y nos queda multiplicado por 10.000 y multiplicado por 64. Vamos a colocar estos 64 como milihenries. Entonces sería en este caso 64 por 10 a la menos 3 para dejarlo como milihenries. Y bueno, ahorita si hacemos esto en la calculadora nos va a dar un valor de 640.
640. Eso entonces sería J 640. Y esos son ohmios. Recordemos que todos estos fasores se dan en términos de ohmios, de resistencia. Entonces, en la capacitancia, entonces tendríamos J que divide a, en este caso sería menos J, ¿no? Recordemos que es menos J, y divide a 10.000 este va multiplicado por, como son microfaradios, entonces es multiplicado por es 10 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Estos son 64, ¿no? Son 10 por 10 a la menos 6, y los 64 es de la bobina. Entonces, a veces esto se puede dar en radianes sobre segundo, pero en este caso nos dieron la frecuencia angular. Entonces ahí tenemos un valor de esta división que nos dio J igual a 40 ohmios. Igual a 40 ohmios. Entonces, continuamos. Entonces, aquí nos da J, este no es 40, no, 20 nos da 20 ohmios. Listo. Entonces, necesitamos representar todo el circuito en una sola impedancia. Recordemos que todo el circuito lo vamos a representar en una sola impedancia, es decir, de esta manera, que nos dé una sola impedancia, así. Entonces, como está en serie, entonces vamos a hacer la impedancia total, que es igual a la impedancia de la bobina más la impedancia de la capacitancia y más la resistencia. Entonces tendremos nosotros que decir que Z total es igual a 80 vamos a sumar la impedancia de la resistencia, que es 80 más lo que nos dio en la primera parte, que fueron 640 más 20, más sería menos, porque es la impedancia de la capacitancia, entonces sería menos J 20, y aquí sería J 640. Entonces vamos a mirar que este sería nuestro circuito equivalente, es decir, la impedancia total es igual a 640 menos 20, entonces sería 80 más J 620. Esa sería la impedancia total del circuito. Entonces ahí vemos que no es sumar, que porque están en serie no se suma es la corriente más la bobina más la capacitancia, no hay que hacer todos estos pasos. Entonces ahora ese es el paso A. Ahora vamos a mirar el paso B. ¿Sí? Entonces el paso B nos dice que el voltaje es igual a la impedancia por la corriente. Entonces
si vamos a buscar la corriente, que es lo que nos está preguntando en el punto B, sería igual al voltaje sobre esa impedancia. Entonces vemos nosotros que el voltaje es igual a aquí nos dice a 375 y tiene un ángulo de 60 grados. Ahora vamos a mirar que va dividido en Z, pero nosotros aún no sabemos qué es Z. Aquí en este caso entonces vamos a mirar de dónde sale Z. Entonces, si nosotros tenemos la resistencia acá, entonces para convertir de coordenadas cartesianas a coordenadas polares, entonces tenemos que mirar la resistencia primero, que es igual a la raíz cuadrada de 80 al cuadrado, que es el valor de la resistencia, más estos 620 que nos dio acá, aquí, estos 620. ¿Dónde están acá estos 620? Esos 620 al cuadrado. Entonces, haciendo la operación en la calculadora, nos va a dar un resultado de 625. Ahora necesitamos encontrar el ángulo de desfase. Entonces nuestro ángulo de desfase a qué es igual. Entonces ese ángulo, el ángulo teta, ese ángulo teta es igual al arco tangente de estos 620 sobre 80. Entonces a nosotros esa división nos va a decir el ángulo. Vamos a mirar acá, 620 dividido en 80, entonces 7. Entonces la tangente de ello, entonces la tangente es igual a 82.6 grados. Entonces, igual a 82.6 grados. Listo. Entonces ahora vamos a mirar que esa Z es igual a 625 con un ángulo de 82,6 grados. Entonces, esa Z es la que nos falta a nosotros. Aquí en este denominador. Entonces 625 con un ángulo de 82,6 grados. Listo. Entonces, ¿cuánto nos da la división de 375 en 625? Nos da 1,2. ¿Cierto? Nos da 1,2, o lo mismo podríamos decir 0,5, con un ángulo, y entonces lo que hacemos es restar estos dos ángulos de 60 y 82, que nos quedaría con un ángulo de 22,6 grados estos son amperios porque estamos averiguando la corriente.